Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante. A ver, nos trajeron al taller el otro día un Citroën C4 1600 inyección, gasolina. Y bueno, el problema que tenía es que nos dijo el dueño que creía que el electroventilador no funcionaba porque hacía tiempo que no lo escuchaba. Y además nos dijo también que se había dado cuenta que el consumo de combustible había subido demasiado. O sea que se había disparado. A ver, con estos síntomas... Aquí el problema, os lo digo ya por experiencia, suele estar en esta pieza que veis aquí, el sensor de temperatura del motor, ese que señalo con el dedo. Vamos a ver, cuando falla ese sensor de temperatura, efectivamente pueden ocurrir esos síntomas, que el consumo de combustible se dispare y que además pues no salte el electroventilador, ¿vale? A ver, vamos a ver. Ya sabéis que esta pieza lo que hace es darle información a la ECU de la temperatura real del motor. Claro, de acuerdo a esa temperatura que le proporciona, bueno, pues la ECU ya sabéis que hace los ajustes necesarios, pues tanto de tiempo de encendido como de la cantidad de combustible que tiene que inyectar. Bueno, además de encender y apagar el electroventilador. ¿Qué pasa cuando esta pieza falla? Pues os voy a explicar 5 fallos. Primero, el ventilador no enciende o se queda continuamente encendido. Claro, si la ECU piensa que el motor está frío, pues no enciende el electroventilador. Y si piensa que el motor está caliente, pues va a encender el electroventilador continuamente. Segundo síntoma, pues los datos de temperatura que os aparecen reflejados no son reales. Puede ser que el motor esté frío y veáis que la temperatura está a tope. De hecho, os puede salir hasta el aviso de fallo de motor o la señal de stop. Os sale el aviso de stop para que detengáis el vehículo. Luego también os podéis encontrar con el motor que está caliente y resulta que os está marcando como si estuviera frío. Bueno, el tercer síntoma... aumento de combustible, claro, ya que la ECU, como os he explicado antes, cree que el motor está frío cuando realmente está caliente y lo que hace es añadir más combustible, ¿vale? Ya sabéis que cuando el motor está frío, la ECU enriquece la mezcla para que arranque bien el motor. Luego, el cuarto síntoma, bueno, pues un ralentí inestable, precisamente por ese mismo problema de combustible. Si no sabe la temperatura del motor o le está dando una información incorrecta, pues claro, digamos que la mezcla estequiométrica también es incorrecta. Y luego, pues el quinto síntoma sería tirones del motor al acelerar, por lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, estos síntomas en un motor pues los puede ocasionar perfectamente. De hecho, en la mayoría de las ocasiones es factible que el problema sea de esta pieza, el sensor de temperatura del motor, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.